Andrés, ya. Bueno, vamos a empezar con el siguiente panel. Quisiera muy rápidamente introducir a los 4 panelistas. Eh, yo creo que 2 de los panelistas no tienen ninguna necesidad de ser introducidos, pero igual. Por un lado, tenemos a Jorge Humberto Botero, el exministro Jorge Humberto, pues que ha estado muy vinculado a la realidad del país en los últimos años, quien conoce en profundidad los temas que estamos tocando y que además tenemos la gran ventaja de que lo ha venido estudiando no únicamente desde el punto de vista de la inversión requerida o de los ajustes a los procesos para conseguir las inversiones en infraestructura, sino desde un punto de vista de la problemática social y de la problemática de sostenibilidad en el país, que nos va a dar un referente muy interesante sobre algunos de estos aspectos en unos minutos. Tenemos también al exdirector de Planeación y banquero de inversión, Armando Montenegro, quien tiene la gran ventaja de entender también esta situación desde múltiples puntos de vista, no únicamente desde el punto de vista del gobierno, por haber pertenecido a este, hace ya obviamente varios años, sino también desde el punto de vista de los inversionistas y los requerimientos que se necesitan para poder realmente traer la inversión que se requiere en infraestructura. Además, él es uno de los miembros de la Junta Consultiva que se ha generado en infraestructura por parte de la Presidencia de la República y, por lo tanto, ha estado bastante embebido en la problemática en los últimos tiempos. Tenemos a Javier Encinas. Javier es un experto internacional en asociaciones público-privadas, viene del Reino Unido. Hoy en día es el líder, trabaja en el Departamento Internacional de Infraestructura del Reino Unido y es el líder de la unidad de APPs y infraestructura del Reino Unido. Entonces es un gran privilegio contar con él hoy en día en esta conversación. Y además de eso, ha venido asesorando al Departamento Nacional de Planeación, entonces conoce el detalle de lo que está ocurriendo en Colombia. Finalmente, yo soy uno de los socios de McKinsey en Colombia y me han pedido el favor de facilitar y de moderar un panel en que estaremos probablemente durante 1 hora, 1 hora y cuarto, conversando principalmente sobre los ajustes institucionales a el esquema de inversión particularmente, pero no únicamente de APPs, como vehículo de inversión viable y sostenible. Entonces quisiera empezar, antes de pasar la palabra a los panelistas, por hacer una pequeña reflexión de 5 minutos. Hemos escuchado durante los últimos 2 días y medio prácticamente sobre el enorme potencial que tiene el país en el tema de infraestructura. Y también hemos escuchado de los grandes procesos que estamos a punto de empezar, que se están tratando de lanzar, y de los retos que tienen estos procesos. Procesos o desarrollos en muchos frentes, principalmente en transporte, en vías, en ferrocarriles, pero inclusive dentro de los grandes macroproyectos de renovación urbana, muchos de los conceptos que se han venido discutiendo aplican. Sabemos también que se ha hecho un gran esfuerzo, y vamos a hablar ahorita de parte del esfuerzo que se ha hecho, particularmente en esta administración, y se ha generado una gran expectativa alrededor de este esfuerzo. En particular en el tema que nos atañe de las APPs, hay una gran expectativa del capital que podría entrar y del conocimiento que podría llegar a apoyar este proceso de avance acelerado, por llamarlo de alguna forma, en infraestructura. Y lo vemos, constantemente estamos recibiendo en el país inversionistas potenciales internacionales, estructuradores, institucionales que quieren participar del desarrollo de esta infraestructura. Hay nueva regulación, el panel anterior creo que se refirió bastante a ella y acá vamos a tocarlo en más profundidad, pero falta mucho por hacer. Con esa reflexión quería solamente traer a cuento alguna de la experiencia o parte de la experiencia que nosotros hemos visto alrededor del mundo en APPs, porque no es Colombia el único país que está en este momento tratando
de desarrollarse rápidamente en infraestructura o el que está tratando de hacerlo únicamente con APPs. Hay muchos otros países que han utilizado figuras semejantes. Y vemos que en la gran mayoría, o en un número importante, no han sido tan exitosos como uno quisiera. Y por obvias razones que vamos a discutir ahora. Pero hay otros países y hay otras situaciones particulares donde sí han sido más exitosos en la utilización de convenios y acuerdos entre el sector privado y el sector público. Un par de estadísticas solamente para acordarnos de lo que estamos hablando. Si tomamos a nivel global los proyectos de infraestructura, grandes proyectos de infraestructura, incluyendo grandes proyectos de renovación y desarrollo urbano, dentro de este grupo muestral, vemos que el 85% de estos proyectos terminan con algún grado de retraso en tiempos o con unos sobrecostos significativos. El 85% a nivel global. Esto ya nos trae un tema importante. Y acá no estamos discriminando entre proyectos ejecutados por el sector público, por el sector privado o a través de APPs. Inclusive, estas estadísticas se comportan así para el sector privado. Cuando vemos las grandes empresas mineras ejecutando sus propios proyectos, las estadísticas son similares. Nuevamente, solamente 15% de los proyectos terminan a tiempo o sin sobrecostos, de los grandes proyectos globales. Más aún, cerca del 35% de los proyectos tienen sobrecostos que superan el 40%. O sea, hay una cola muy fuerte en estos proyectos, en los grandes proyectos. ¿Por qué pasa esto? Esa es la primera reflexión. ¿Por qué pasa esto consistentemente? ¿Y qué podemos aprender de aquellos que están en ese 15%? Obviamente entendiendo que las comparaciones tienen que llevarse a su lugar. Lo que hemos visto nosotros es que hay varias condiciones que cumplen los proyectos que logran a nivel global estar en ese 15%. Y hay por lo menos 3 tipos de condiciones, hablando en particular de aquellos que utilizan una inversión privada o una mixta entre el sector público y el sector privado. La primera es que hay una correcta estructuración de la oportunidad, que parte de tener muy clara la agenda estratégica de los proyectos. ¿Cuáles son y por qué y en qué orden? Pero no es una condición suficiente. La segunda, y tiene que ver mucho más con la interacción entre el sector público y el privado, es la correcta asignación de los riesgos. Es el entendimiento de los riesgos de estos proyectos y la correcta asignación de estos hacia el sector público, hacia el sector privado o dónde y cuándo y cómo se comparten estos riesgos. Estoy hablando de 5 grandes tipos de riesgos que se subcomponen en muchos otros. Los riesgos de construcción, por supuesto, en donde de todos aquellos quisiera traer a colación 2 en los cuales vamos a profundizar en este panel, que son los riesgos de adquisición de tierras, particularmente para los grandes proyectos de transporte, y el manejo de la consulta previa en el caso colombiano, o los diferentes tipos de consulta que hay que hacer en las comunidades. En operaciones, que es el segundo familia de riesgos, también lo comentaban en el panel anterior, los riesgos de ampliación y mejora y ciertos tipos de riesgos en donde la asignación entre el sector público y privado es muy importante. El tercero es de financiación, lo voy a saltar por el momento. El cuarto es de medio ambiente. Cada vez más, en la medida en que la sostenibilidad es un tema más relevante, los riesgos asociados con la asignación de quién puede realmente manejar adecuadamente los temas de medio ambiente son más relevantes, y en particular, obviamente, la consecución de las licencias medioambientales. Y por supuesto están después los riesgos de ejecución y operación. Alrededor de estas 5 familias de riesgos, nuevamente lo que vemos es la importancia de entender muy bien quién puede adecuadamente manejar estos riesgos. Y vamos a tocar parte de eso en el panel. Pero hay una tercera, les comentaba que hay 3 cosas que hemos visto en los
APPs que salen bien, o en los proyectos en general de infraestructura que salen bien. La estructuración de la oportunidad, la distribución adecuada de los riesgos, y la tercera es la ejecución per se ya del proyecto. Vamos a hablar principalmente de las 1 y 2 y de esa gestión y manejo de riesgos, pero no quería perder la oportunidad de brevemente comentar en el tercer punto de la gestión adecuada de estos proyectos, que hemos visto que ha sido significativamente diferente en aquellos proyectos que cumplen y que están en ese 15% de aquellos que no lo cumplen. No solamente que en su momento se pensaron bien desde el punto de vista de agenda pública, no solamente que se manejaron adecuadamente los riesgos, sino que se corrieron adecuadamente, con lo que llamaríamos una tecnología de grandes proyectos que no necesariamente está presente en la mayoría, por definición. 85% terminan por fuera de los tiempos y por fuera de los presupuestos. Y esto es el conjunto de una serie de herramientas y de metodologías específicas que hemos compilado en muchos de estos proyectos y que voy a resumir en 4 o 5 para no extenderme. La primera es un entendimiento mucho más profundo del caso de negocios del proyecto. La mayoría de los proyectos que no cumplen, cuando uno les hace una disectación ex post, la estructuración inicial estaba muy bien planteada desde el punto de vista de ingeniería y de diseño, pero no necesariamente desde el punto de vista de negocios. Y eso generó unas demandas insatisfechas que obviamente nadie las puede predecir, pero unas demandas que no se cumplieron. Y muchos de estos proyectos invierten muchísimo, sobre todo cuando son invitaciones desde el sector público al sector privado, no necesariamente cuando el sector privado los presenta, invierten muchísimo en tratar de entender cuál debe ser el correcto diseño y la correcta estructuración desde el punto de vista técnico, la ingeniería del proyecto y el diseño del proyecto, pero no invierten lo suficiente en entender realmente cuál es el retorno económico de ese proyecto. Lo segundo que encontramos es una gestión proactiva de los famosos stakeholders, y es cómo poder administrar ex ante muchos de los problemas que se saben van a aparecer y de los cuales vamos además a profundizar ahorita en el manejo de los distintos stakeholders de los proyectos, no solamente en la relación contractual con el gobierno, sino obviamente la relación con comunidades, la relación con otros miembros participantes del gobierno. El tercero, que no es menor, es el uso de tecnologías de design to value. ¿Qué significa? La capacidad realmente de entender cómo gestionar el CAPEX del proyecto desde las etapas de diseño y de disminuir de una forma sustancial los requerimientos económicos del proyecto desde el momento en que se está estructurando. Lo que vimos en estos proyectos, en ese 15% que cumple, es que esa capacidad de poder diseñar ajustándose al valor, el design to value, les permite tener unos CAPEX en algunos casos diferenciales frente a otros proyectos similares del 30%. Y el cuarto es nuevas tecnologías en cómo se corren los proyectos, cómo se hace el procurement, las compras, la gestión de compra. Y algo que está muy de moda, que ustedes deben conocer, que es Lean Construction. Y es básicamente cómo aplicar nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos de construcción. Ahí es bien interesante y es una reflexión. Si uno toma los distintos sectores de una economía, y estoy hablando de la economía global, y mira los avances que han tenido en los últimos 50 años, uno ve unos grandes avances en productividad en la gran mayoría de los sectores económicos. Pero hay 3 sectores de la economía que no han tenido los mismos niveles de avance: el sector educación, el sector salud y el sector construcción/infraestructura. A pesar de los avances tecnológicos y a pesar de las inversiones que se han generado, sigue siendo uno de los sectores de menor productividad. Cuando uno va a una obra y haciendo análisis estadísticos, encuentra
números entre el 60 y 70% de tiempos muertos en las construcciones. Y esos que están en ese 15%, lo que han logrado hacer es aprender a reducir esos tiempos significativamente, con nuevas técnicas y nuevas formas de operar las obras. Traigo ese punto a colación porque creo que hay tres grandes componentes en los ajustes institucionales a las APPs como vehículos de inversión. Aquellos ajustes que dependen del gobierno, que hay que hacer en la forma en que se define la agenda, en la forma en que se define la estructuración. Escuchamos, entre otros, al presidente Gaviria de lo que hay que venir, de lo que hay que trabajar. Pero hay que hacer un segundo tipo de ajustes en la interrelación, obviamente, entre el gobierno y el sector público, que nos atañe la gran conversación que vamos a empezar en unos segundos. Pero yo quisiera poner la atención en que hay que hacer también ajustes en la forma en que el sector privado opera. Y es la combinación de los ajustes en los tres lo que va a permitir que realmente podamos desembotellar más rápidamente la infraestructura. No es únicamente lo que está haciendo el gobierno, no es únicamente la combinación sector público-sector privado y la forma en que interactuaremos, en particular que manejemos los riesgos, sino es también la forma en que corramos los proyectos, que son grandes macroproyectos que con excepciones no se han manejado en el país y que requieren que avancemos hacia ciertos niveles de productividad que permitan que esos proyectos se corran bien en Colombia si solucionamos los otros cuellos de botella. ¿Por qué? Porque parte de la conversación que también tendremos es la necesidad de atraer un capital que ya existe, el cual en particular Armando Montenegro va a hablar. Y ese capital que ya existe, que en buena parte es capital institucional, puede estar o no listo para entrar a financiar estos proyectos. Pero en la medida que ese capital institucional está muy atado a los fondos de pensiones y a las aseguradoras, por definición, los niveles de certidumbre de los proyectos tienen que ser mucho más ajustados porque ellos no van por mandato a utilizar los recursos pensionales si no tienen un mejor entendimiento de esos riesgos. Y si no logramos mejorar la capacidad de pronosticar, el no caer en ese 85% o peor aún, en los que logran desafortunadamente el 35% que se atrasa más del 40%, es difícil prever que ese capital entre en bloque al sector infraestructura. No podemos plantear esquemas en donde los sobrecostos y los sobretiempos sean muy amplios, porque si lo hacemos ese capital no va a entrar. Con esa primera reflexión y con la gran pregunta que nos atañe en este panel, y es qué tipo de ajustes institucionales por parte del sector público, de la relación público-privada y del sector privado se requieren para que estos nuevos vehículos como las APPs se conviertan realmente en alternativas viables y sostenibles para desatascar nuestra infraestructura. Quisiera empezar por pedirle la palabra, o por cederle la palabra, perdón, a Armando. Armando, tú has estado últimamente muy involucrado en el tema y has estado particularmente abogando porque Colombia tiene unos recursos y además sabe qué hacer. Han cambiado los tiempos. En los últimos años hemos generado una agenda ya de proyectos que no está completa pero que ya existe, y el ahorro público y privado ha aumentado sustancialmente, permitiendo pensar en que existen recursos parciales por lo menos para desatascarnos. Entonces no es tan claro que sea un problema de qué hacer o de cómo financiarlo. Pareciera más un problema de cómo ejecutarlo. Quisiera escuchar o que nos amplíes un poco sobre esos pensamientos y qué significa y qué tipo de ajustes se requieren para realmente hacer que las cosas ocurran. Muy bien. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecerle a la Cámara de la Infraestructura y a Juan Martín Caicedo la invitación a participar en este foro, y quisiera hacer algunas reflexiones alrededor de la pregunta
que acaba de plantear Andrés. En realidad, el punto de partida es que Colombia tiene una pésima infraestructura y, como decía el ministro Carrasquilla, no tiene una infraestructura que pueda apoyar el crecimiento del país. Y eso no se debe, y desde hace algún tiempo no se debe a la falta de recursos. El gobierno puede conseguir los recursos y orientarlos a la infraestructura, y el sector privado desde hace por lo menos 10 años ha mostrado la disposición por medio de diversos mecanismos de vincularse a proyectos importantes de transporte en Colombia.